Hola, buenas tardes. Esta tarde les voy a participar con ustedes este nuevo trabajo. Esto es una corona de Adviento para ponerla en la pared. Esta corona está hecha con los siguientes materiales, que es papel brilloso, papel amarillo, verde y el azul, un azul de este, es igual de estas, unas hojitas azul. Entonces, cartoncillo, periódico, tijeras, silicón y un lápiz para marcar. Entonces, lo que vamos a hacer, el procedimiento es así. Con el periódico, esa es otra estrella diferente. Corto el molde primero yo con el periódico y ya que lo tengo listo, hago una estrella, la dibujo y ya hasta que me sale, la corto con periódico. Y ya que la corté con periódico, la corto en cartón. Como pueden ver, miren, este es cartón. Entonces, ya que tengo la estrella con el cartón, entonces la corto con este papel, que ya me queda así. O corto de todos tamaños, así y así. Ya que las tengo así, pues entonces ya están mis estrellas. Con este papel, con el verde, forré la primera, corté una rueda con una tapadera de la cocina. Hice esta rueda grande, que es de aquí hasta acá. Entonces, ya que la corté, la forré, primero hice un aro en color plateado, que es este papel. Lo corté en plateado y lo pegué. Aquí se puede ver, lo pegué. Ya que lo pegué, entonces corté una rueda más chica, que fue esta, la verde. También es de aquí hasta acá. Entonces la pegué y la forré de verde. Y luego corté una más pequeña, que es esta azul. Entonces, ya que tuve mis tres rueditas pegadas y forradas, entonces, miren, entonces ya le tejí. Eso se los voy a enseñar en otro video. Tejí esto con el gancho. Tejí una tira larga, una de colores. Es un estambre que yo compré, que es que le nombran estambre crepe. Entonces lo compré matizado y miren, me gustó porque tiene amarillo, rojo, azul y verde. Se me hizo bonito. Y este verde es puro verde, el mismo hilo es también crepe. Entonces ya los puse los dos juntos, acá, aquí y aquí. Aquí ya nomás puse el puro verde, para que luciera bonito, y le pegué sus estrellas así. Entonces la flor la hice, corté igual con periódico las hojas. Corté las hojas, estas son de una manera, si pueden ver, estas son de una manera, le hice onditas, y estas son lisas. Entonces le puse dobles, se me hizo muy bonita, se me hace muy bonita a mí. Yo les paso esto a ver la idea, ya si ustedes la quieren mejorar, pues ustedes deciden. Y le puse sus hojas plateadas y sus hojas verdes, y en amarillo le puse, aquí le dibujé, le iluminé con una crayola roja. Se me hizo que se vería mejor y no se viera nada más la pura hoja verde, amarilla, y la verde igual. Y le puse sus nervaduras, ahí están. Y aquí al centro, con un papelito de esos de chocolate,
pues aquí se me hizo bonito ponerle para el centro. Entonces esto era lo que yo quería participar con ustedes. La vela es un rollito de cartoncito que le puse ahí y su llama. Entonces a mí se me hace muy bonita, no sé ustedes cómo la vean. Y ya esa la pueden poner en la puerta de su sala, su puerta de la entrada, la pueden poner adentro en su comedor, en su recámara, donde ustedes quieran, en la cocina, donde quieran. Luce bonito, pues el calor de navideño, es los colores, lo que es las coronas, estrellas y todo lo que es flores y todo de Nochebuena, porque pues esperamos la venida de pues a nuestra creencia, ¿verdad? De Jesús, y pues estamos esperando con adornar nuestra casa y nuestro calor de Navidad, calor hogareño. Y pues eso es todo lo que quería participar con ustedes. Que pasen una feliz Navidad por anticipado y que estén muy bien, pasen muy bien todo este mes es bonito de alegría y felicidad. Es todo, y no dejen de ver mis videos. Nos vemos para el próximo video. No dejen de ver mi canal. Nos vemos para el próximo. Gracias. Adiós.